días, amigos. Nuevamente en un conversatorio en el canal del JJ Cepeda, hoy con una gran comiteca. Una comiteca que, como lo decía Bonaparte, no se mide la estatura del pie de la tierra hacia la cabeza, sino de la cabeza hacia el cielo. Así lo decía Bonaparte. El JJ tal vez comparta la idea. Luz de Alba Gordillo, mejor conocida como Luz de Alba Velasco, documentalista, fotógrafa, especializada en la restauración del patrimonio cultural, originaria de Comitán, la tierra de los Cositías. Estudió en Jalapa, Veracruz y en la UNAM. Radica actualmente en Toluca, en Francia. Creo que ella no tiene fronteras. Creo que ella no tiene pasaporte. Creo que ella no necesita visa. Una mujer interesante desde cualquier ángulo que se le vea. Hay una mayor que dice que hacer cultura es muy cara. No hacerla es mucho más cara. Platícame de ti. Quisiera preguntarte una sola cosa y después te dejo el micrófono. ¿Por qué estás acá? Pues volver, dirían, volver a la tierra, ¿no? Volver al origen, es cuando llega una etapa en la que quieres nuevamente reencontrarte con los legados de donde habréis salido, pero no con tanta, digamos, búsqueda del ego, ¿no? Sino de esos momentos cuando te preguntas ¿y por qué he hecho estas cosas y por qué fui así, ¿no? Entonces he sido muy afortunada en toda mi vida, desde el mismo nombre que me dio mi padre, que me abrió muchos canales y que sin saber me dio también esa búsqueda de la luz, ¿no? O sea, Luz del Alba como nombre me abría para muchas personas, ¿no? Y sentía que el nombre lo tenía yo que constatar. En un principio quise ser médico, me fui a estudiar a Jalapa medicina, y cuando encuentras el mundo de Jalapa tan cultural, esa Atenas veracruzana, escuchando de las mejores interpretaciones musicales, ¿no? Con esa orquesta sinfónica, fluía los libros y todo. Pero nosotros íbamos de un lugar en donde había un caos de duelos con los desplazados que habían en ese momento, cuando la guerrilla de Guatemala, en la que pues en la casa de mis padres se recibían a muchos refugiados para canalizarlos a esos campos, y pues era muy pequeña, entonces yo decía, ¿cómo podemos ayudar, no? Y me decían, pues saca fotos, ¿no? Y desde ahí yo empecé con una camarita muy sencilla a retratar, ¿no? Y hacer transparencias, diapositivas, y pues empezaba a hacer proyecciones a través de canciones, que en esa época eran de la trova, ¿no? Y ya estando en Jalapa, pues yo estudiaba medicina porque decía, quiero de alguna forma ayudar, ¿no? Estudié en la preparatoria de Comitán y ahí se hacían unas especialidades, ¿no? Y en esa especialidad tuvimos la oportunidad con mi generación, que es fantástica, la 83-85, en donde yo hice mi servicio social en el hospital cuando era director Gómez. Y haz de cuenta que como ha sido pues el médico de los pobres,
pues yo decía, pues yo quiero ser un médico para poder entrar en esos, trabajar para estos campos de refugiados y todo eso. Al final de 4 semestres dejé la carrera y me casé con un médico y comencé mi nueva carrera, y fue que me metí a la Facultad de Fotografía en Jalapa, que en ese entonces era única, y que estaba de director, ¿quién crees? ¿Qué? Carlos Jurado. Ajá. Carlos Nada Jurado, más, nada más. No, pues él es chiapaneco, Carlos Jurado. Pero para nosotros era el ser imposible, ¿no? Pero con él comenzó toda esta búsqueda que siempre ha tenido del principio de la pinhole, de lo que es el origen de la fotografía estenopeica. Entonces comenzábamos desde lo que es la magia de la luz, de cómo hacer fotografía. Y creo que esa gran escuela, ese legado de don Carlos Navarrete, don Carlos Jurado, fue primordial para esta generación que estuvimos ahí, ¿no? De tal manera que desde ahí comenzamos a hacer lo que era ya la fotografía, pensando en el tiempo detenido, en el instante preciso, en el instante decisivo, que es lo que es la fotografía. Entonces, desde esta parte filosófica del tiempo detenido, ¿no? En una imagen. Y con la estenopeica, estos tiempos largos, en donde todos se quedaban quietos y podía pasar el tiempo y la cámara estaba abierta, ¿no? Ese es el fondo. Me haces retroceder en el tiempo. Como lo diría alguna vez Renato Leduc, sabia virtud de conocer el tiempo, y ahorita me transporté a grandes ilustres comitecos como el doctor Domínguez, como el propio don Jorge de la Vega Domínguez, como la propia Elvester Gordillo, que se vieron obligados a emigrar de Comitán para hacerse grandes, ¿no? Para hacerse grandes. En tu caso sales, te vas a Jalapa, vas con la idea de estudiar medicina, te topas con la fotografía y encuentras tu verdadera vocación. Una vocación que seguramente te habrá dado muchas satisfacciones, pero pegada a la fotografía viene un mundo de cultura, porque no es la fotografía en sí nada más, no es detener la imagen o plasmar una imagen y detenerla en el tiempo. También hay mucho de fondo en una fotografía expresa demasiado, expresa dolor, expresa alegría, expresa muchas cosas. De ahí cómo lo ligas con volverte documentalista. Pues fíjate que por eso comento de los privilegios, ¿verdad? Los que estamos fuera cuando nos vamos de Chiapas a otros lares, siempre dicen, Chiapas, qué maravilla, y ahí, ¿qué comen, no? Y yo les decía, hormigas, ¿no? O sea, dice, ¿y qué beben, no? Maíz. ¿Cómo, no? ¿Cómo se bebe el maíz, no? Y bueno, entonces, el privilegio era esto que estamos haciendo, el conversar, ¿no? El tener siempre la capacidad de asombro, el tener siempre esta pues no capacidad, esta inquietud de ir más allá de lo que estás viendo, ¿no? Y hubo una oportunidad ahí con una asociación vasca que estaban trabajando ya Rigoberta Menchú ya había sido Premio Nobel de la Paz, y surge un primer grupo de mujeres organizadas indígenas, cachiqueles, en esta zona transfronteriza que ahora sabemos que está en pugna, ¿no? Cuando te refieres a cachiqueles, ¿qué es específicamente? Porque nuestro público seguramente se va a hacer muchas interrogantes. Es un grupo étnico que está en la transfrontera, en lo que es Huehuetenango, el departamento de Huehuetenango, y en Guatemala,
pero estas eran refugiadas que estaban en esta parte de México, ¿no? Pero de origen guatemalteco. De origen guatemalteco, refugiadas, ¿verdad? Y de ahí parte de esto, de esta experiencia, las conozco y les hago una entrevista por lo del documentalismo, ¿no? Les hago una entrevista y después la traspaso porque en ese momento pues hago la transcripción de esa entrevista, de ese encuentro con este grupo, que estamos hablando de 1990, por ahí, así más o menos. Y bueno, sucede que se publica, o lo mando a FEM, que es la revista feminista, con Elenia Poniatowska, con Ángeles Mastretta, y de la nada, pues a mí me publican en una revista de corte nacional internacional, ¿no? O sea, el grupo de indígenas Mamá Maquín, y desde ahí comienza esta relación con los grupos étnicos, con estar en el monte, estar en comunidades. Pero en ese preciso momento también ya estamos tocando el tema que te vuelves escritora. Sí, entonces nace también esas invitaciones a colaborar en revistas en Jalapa, que pues había muchas revistas literarias. ¿Y qué escribo? Pues empecé a escribir cuento, las historias de los refugiados. O sea, hasta tengo todavía ahí mis recortes de toda esa parte. Y después me voy a vivir a Puerto Veracruz, que precisamente es cuando conozco a Sergio, porque Sergio estaba un compañero, colega, periodista, director de medios aquí en Chiapas, y él está en la Facultad de Comunicación, y hay todo un movimiento en ese momento de estos boom literarios que existen en la Casa Díaz Mirón, ya en el puerto de Veracruz, y nos invitan a talleres. Entonces yo comienzo a escribir crónica. O sea, del cuento, que tu cuento se basa en historias de guatemaltecos que vienen huyendo de la guerra. Seguramente te topaste con la vida inútil de María Sabina. Ajá, sí. ¿Sí? Sí te la topaste. Sí. Que eso fue una película, pero al final de cuentas también termina siendo un cuento. Y de ahí entras a la crónica. A la crónica. Y ya en esta parte de la crónica, pues ya estoy de lleno con la fotografía. ¿Qué pasaba? Que tú podías hacer una exposición. Entonces hago mi primera exposición, y la primera exposición que hago es cuando yo no era fotógrafa, que es la de los campos de refugiados, que había pasado ya 8 años de eso, y comienzo a hacer la estructura de lo que es poner una exposición. O sea, una exposición es, sin saber curaduría, pues hago la síntesis de qué imágenes, con qué pies de foto, y todo este trance que tiene montar una exposición individual, ¿no? O sea, para ese entonces, Jack Null había puesto un campamento en Comitán, si no mal recuerdo. Sí, así es. Sí. No, ya había varios campamentos, ya hasta se habían ido, ¿no? Algunas partes, y vas a ver cómo se retoman estos asuntos. Estamos hablando que esto fue entre el 86 y el 90. Era una chiquita, pues, ¿no? Y después se viene toda esta movilización. Para esto yo ya vivo en el Estado de México. Yo ya había publicado una plaqueta de cuentos breves. Ya había trabajado para Notiver. Antes de avanzar, ¿esa plaqueta de cuentos breves la tienes impresa? Sí. ¿Se puede conseguir? Sí, salió en unos números reducidos basados en que si yo tengo 25 o 50 lectores ya es una multitud, ¿no? Y esto era un editorial de ahí de los porteños, ¿no? Que estaban respaldados con Juan Vicente Melo.
que él era el director del archivo histórico. Entonces, de la noche a la mañana, Juan Vicente Melo era amigo de García Ponce, entonces de pronto teníamos talleres con García Ponce, cosa que pues pues los veracruzanos, en algún momento de mi vida fui veracruzana, ¿no? O sea, era yo de los escritores veracruzanos, ya. Pero siempre estaba con mi bandera, pues yo soy comiteca, ¿no? Y cuando me decían, eres mexicana, y yo siempre dije, no, soy chiapaneca. Entonces, ya después entendí que sí me convenía ser chiapaneca y también mexicana, ¿no? En fin, la parte esta, comienzas a hacer así como esta movilidad espiritual y de múltiples lugares y todo eso, ¿no? Y ya, pero nunca separo ni la foto ni la escritura. Y mi parte con las otras voces. Pero tu escritura va tirada a la crónica. Sí. Va tirada a la crónica, en sus principios con cuento. Sí. ¿Hoy en día escribes algo? Sí. ¿Qué escribes? Sí, estoy escribiendo crónica. Crónica. Sí. La verdad es tan extenso el tema para platicar contigo, pero si algo me sorprendió en la previa de la entrevista es lo mucho que has viajado por el mundo. ¿Cuántos países conoces? No he tomado más o menos, no me he puesto así. Una parte bien interesante es que desde un principio, cuando yo salgo de Comitán, o sea, yo decía, pues, estoy en Veracruz, pero realmente antes de irme de Chiapas, con mis padres, que mi padre era un gran inquieto y también buscador de zonas arqueológicas, y nos vivíamos subiendo montañas y cerros, y era cansadísimo, y luego nada más llegábamos hasta la punta, y pues esto es, y nos quedábamos unos minutos y luego a bajar como Sísifo, siempre, ¿no? Y entonces de ese padre así salió un biólogo, una fotógrafa, un filósofo y una antropóloga. O sea, algo nos marcó, claro, claro, de la búsqueda de él, ¿no? Es en esa traducción. Y yo siempre que me fui, o sea, viendo en qué países me fui, y yo decía no, es que yo visité, pero a mí me gusta quedarme un mes, 2 meses, entonces dices, ¿cómo le haces, no? Y dice, tiene que haber una forma. O sea, yo nunca me lo propuse, pero fue así. La primera vez que cruzo el charco, es a España, ¿no? Y fue precisamente a través de la orden jesuita, que como yo había colaborado, bueno, ya me voy después del 94, a mí me tocó, de alguna manera, sin ya estar aquí en Chiapas, cubrir el zapatismo como fotógrafa, ¿no? O sea, fueron momentos difíciles, y lo que es todo el post-zapatismo, que es en el 95 para mí, ¿no? O sea, en donde realmente había esta escándalo mundial, ¿no? De este mundo, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad, y mi archivo tengo un archivo basado en esa etapa de todo Chiapas, o sea, no nada más del zapatismo, de las zonas con lindancia en la frontera, o sea, qué fenómeno estaba ocurriendo en las organizaciones, ¿no? Y cuando se da el zapatismo, ¿en dónde te ubicas exactamente? Aquel 1 de enero de 1994, ¿dónde estabas? No, yo estaba en Toluca. Y ya había tenido un contacto, un regreso. Cuando yo regreso después de años, regreso en el 92 en una exposición que fue un encuentro de suplementos culturales, en donde estuvo Heraclio Cepeda, Elba Macías, dentro de estos Humberto Musacchio, o sea, estuvieron personajes del mundo de literario. Cultura. Entonces, a mí Jorge Mandujano, que le mando un beso porque lo va a ver esta entrevista, organizaron este evento en la universidad, y dicen, regresa la fotógrafa en el 92. Entonces yo puse una exposición muy loca que era desnudo, ese era otro tema, con un gato.
muerto. Entonces, muchos decían, ¿qué es eso? ¿No? O sea, pero para mí era la parte artística. Tenía toda una gran historia ese gato, había sido gato de la Nahuiolín, bueno, en mi era Menelik. Y bueno, siempre relacioné la literatura con mi fotografía, en mis momentos de relax. Y desde ahí, con Humberto Musacchio me invitó a formar parte de su suplemento que se llamaba Comala, y después me invita a su revista, que el director era Granados Chapa. Entonces, imagínate, entré como... O sea que a ti no te a ti no te cuentan cuentos. No, entré o sea, has estado con los más yo grandes. decía, pues ni sé hacer nada, pero bueno, ahí entré tendidita ahí. Y empecé a colaborar con Humberto en Mira, en la revista Mira. Como al paso en el 93 yo meto aparecen las becas Fonca, que ves que fue lo hizo cuando Salinas de Gortari, me parece, y yo meto un proyecto muy atrevida, ¿no? Y dijo, pues un archivo de los otomís. Entonces, en esta transformación había estado en una comunidad que habían puros punk, y dije yo, qué raro, y estos son otomís. Entonces, este sincretismo de la ciudad y la parte del campo, ¿no? Del Estado de México, allá con los otomís. Y salgo y me dan la beca, ¿no? Entonces, de ese archivo, de esos años, tengo más de 10,000 imágenes, ¿no? O 15,000, o sea, es un muy buen acervo. Después sale un pequeño libro por el Instituto Mexiquense de Cultura en ese entonces, y yo quiero decir que el Estado de México fui igual, o sea, por eso digo que yo agradezco a todos, porque he sido muy bien acogida he sido muy privilegiada. Entonces aparece la revista Castálida, que a nivel nacional de las mejores, con portadas, interiores, empecé a hacer fotografía para ya monotemáticas, ¿no? Con temas monotemáticos y exposiciones, vienen invitaciones para hacer reportajes, todo relacionado a la fotografía. ¿Por qué? Porque yo no tenía ser videoasta o hacer, mis documentales eran de foto fija, ¿no? Con mi cuarto oscuro, blanco y negro, o sea, eso fue. Y de ahí, ¿qué se viene? Viene esta invitación de Musacchio, y después conozco a otro personaje que me marcó, Enrique Batis, el director de la Orquesta Sinfónica, y en ese atrevimiento de decir, bueno, maestro, yo le quiero tomar foto, era un ser intrascendente, murió este año, me parece, fue también muy buen amigo mío. Y llegué y le digo, es que yo alucino con una foto de usted en donde esté dirigiendo a nadie, o sea, no, sin músicos. Entonces, es un insulto, ¿no? Y digo, pues y él me dio permiso de que dirigiendo yo pudiera como una mariposa andar de un músico al otro, porque cuando él era tan delicado de que cualquier ruido que escuchara lo molestaba. Y desde ahí, cuando él escribo en el Sol de Toluca, en el suplemento cultural, sobre esa experiencia, y escribo sobre él, se queda tan fascinado en su ego de lo que había ya escrito, que me dice, esto me lo prestas para pasarlo al Opera and Halls allá en Londres, porque él dirigía, era invitado especial. Por supuesto, pues es un honor, ¿no? O sea, así que vaya mi texto en esos rubros. Y me dijo, ¿qué haces aquí? Es que tú es para que estés en tal lugar, que no sé qué. Y fue cuando le dije, no, pues yo metí una beca. Era el 93. Y en eso, esa pregunta, porque yo soy muy así que luego no me olvido lo que regresa a la pregunta. Ese 93, pues estoy en estos menesteres, colaborando con Mira, colaborando con en estas cuestiones culturales, haciendo exposiciones, colaborando en revistas,
y de pronto, boom, amanecemos aquella mañana, ¿no? Y yo lo primero que digo, me voy, ¿no? O sea, no sé cómo, pero me empiezan llamadas y me dicen, ¿en dónde estás? ¿No? Porque, bueno, esa ha sido siempre nuestra pregunta de toda la vida, ¿y dónde estás? ¿No? Porque luego estoy aquí, al rato estoy allá, al rato estoy en Perú, o sea, así es nuestro espíritu. Una viajera compulsiva. Entonces dices, decía mi mamá, pues ya de una vez es un candil, o sea, sí, por allá, por acá, saber dónde andará. Y bueno, entonces cuando sucede esto, ya me llama una agencia y me dice, ¿puedes lanzarte? Sí, o sea, vengo a través de ellos y es completamente emocional, ¿no? O sea, además era, no podíamos entrar, ¿no? Entonces me camuflajeo como sociedad civil, que tengo muchos amigos, para yo poder entrar, porque no podías entrar como prensa, sí, como fotógrafo y todo eso, ¿no? Bueno, ya cuando empieza uno a hacer el acervo, pero aquí ya era encontrar cómo los fotógrafos, o sea, todos dijimos en ese momento, todos nos volvimos reporteros de guerra, sin ser ni siquiera, había muchos que ni fotógrafos eran, nada más porque tenían una buena cámara y tenían la oportunidad de haber estado en ese momento, ¿no? Pero de ahí surge pues todo este gran acervo que hay hasta hoy en día, ¿no? Que surge de ahí. Pero yo me enfoco más a zonas en donde no estaba este foco del zapatismo, ¿no? Sino de las otras partes que no estaban en este interés del foco, ¿no? Pero que más sin embargo tenían algo que ver porque la influencia claro, era brutal. Sí. Se me ocurre preguntarte, tú naces con la fotografía análoga, sí. Hoy estás con la fotografía digital. ¿Qué punto de diferencia encuentras en esos dos estilos? Es en el post, en la edición, únicamente. Sí, porque no cambia, o sea, no cambia tu la esencia es la misma. O sea, la otra parte del laboratorio, en los procesos, es lo que cambia para mí. Pero sí se me hace mucho más fácil. Yo soy chiquita, entonces utilizar la análoga eran unas cosas pesadísimas. Necesitas un cargador así, aparte. Y luego, fíjate, muy, muy extraño. No sé si uno atrae la tragedia. Pero yo llegaba así inocentemente con mi cámara y de repente pasaba algo crucial, así disparos, y en ese momento pues tenías que solucionar. No, yo no me daba miedo, pues, así como que estabas en una edad, bueno, hasta hoy no me da, no, nada. Ay, ¿qué te va a pasar? No, pues, que te van a levantar. Y digo, pues, el que nada debe, nada teme. Pues, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, claro, es una forma de defensa, pero vamos. Sí, es una coraza, es una coraza que te formas. Coraza, sí. Una coraza que te formas. Actualmente, ¿en qué proyecto estás trabajando? Pues te termino de estructurar. Pasan estas situaciones. Entonces ya cuando tienes el acervo, me invitan a hacer una exposición en Madrid. Para esto, con un amigo que saca el libro Los hijos más pequeños, Abelardo Hernández, que fue un gran amigo mío, me dice, oye, pues, pásame fotos del zapatismo, todo eso. Entonces, sale ese primer librito con textos de él, bueno, que es un sociólogo, y fotografía y portada mía sobre el zapatismo, ¿no? Y esa es mi entrada para cruzar el charco. En ese entonces estamos hablando que era fotografía análoga, ¿no? Entonces ahí me ves cargando hasta las impresos o sea, llevaba yo equipaje, pobrecita, ¿no? Porque no tenía ni idea cómo. Y bueno, yo llevo ahí mi libro y mis grandes materiales de fotos. Pues una agencia para que yo trabaje en México y sea corresponsal, así en mi inocencia absoluta. El mundo era otro allá, ¿no? Entonces me empiezo a involucrar, y una amiga que había sido reportera de guerra
no era Magno, no recuerdo en qué agencia manejaba, pero ella ya estaba siendo perseguida. Me dice, ven conmigo, ¿no? Y entonces nos vamos a Tánger, en Marruecos, ¿no? Y tenemos pues una experiencia de cómo se manejaba la foto de zonas de conflicto, ¿no? Y después para ellos habían sido enviados aquí a Chiapas a cubrir el zapatismo. Entonces me dice, te voy a relacionar, y bueno, ya me invita y ya entro en una agencia, le empiezo a colaborar, pero ya desde Madrid, ¿no? Yo estoy viviendo ahí en Donostia, en el País Vasco, es en el norte de España, que es español, pero para mí ese País Vasco es otra cosa. Y después ella me dice, pero fíjate que hay una para Opal. Opal fue la agencia más grande y sigue siendo la agencia más grande de retrato de personajes, ¿no? Me dice, tú puedes hay misiones, y bueno, entonces comencé a colaborar ahí, y la sede estaba en París, ¿no? Entonces pues ya estuve prácticamente como 10 o 15 años, y es cuando se da la oportunidad de aquella pregunta primera que me hiciste de los países, ¿no? Entonces fue como estuve en lo que fue Sudamérica, pues comencé con Colombia, Perú, Chile, o sea, fui recorriendo, pero yo me quedaba Sudamérica y Centroamérica no, o sea, Sudamérica fue. Y ya regresaba me quedaba 3, 6 meses y me regresaba 3, y bueno, así entre México y lo que era España. Después entre ya Francia y lo que era México. Pero de ahí ya me mandan a Senegal, pero ahí sí ya estaba más duro. Entonces me quedo unos meses, luego voy a Cap Verde y en toda esta zona de lo que es África, ¿no? Entonces ahí fue una experiencia que me abrió para otros espacios, ¿no? Y así, cuando tú estás en una zona, pues hay oportunidad de movilizarte, como estando aquí en México, que te vas por Centroamérica y pues conoces varios países. En esencia, o sea, ha sido esa parte. Y de ahí pues ya tuvimos la experiencia de estar en India, igual, o sea, tan convulso en toda esta parte de la religiosidad, tan parecida a México en estos sentidos del misticismo, de la religiosidad. A mí siempre me interesó estas grandes peregrinaciones y romerías y tumultos, que ayer estuvimos, por cierto, en una que me engenté. Ya dije, ya estoy perdiendo calo. En el San Juan Chamula. En el San Juan Chamula. Pero ya había mucho bolo, ¿no? Entonces, ya cuando me preguntan, no, pues ya llevan 3 días, no, pues ya, tirados en la juncia. Algún día va a haber la oportunidad que te presente a Marcos Girón, un fotógrafo de insectos, oriundo de mi pueblo, Tenejampa. Y en una visita que hicimos a mi pueblo, me decía que el posh, para el indígena, es el impulsor, es el motor para llegar al sincronismo y conectarse con los dioses, ¿no? Así es. ¿Sí? Yo me pregunto a veces qué dioses tan borrachos han de tener los indígenas. ¿Tu proyecto actual? Pues mira, entre estos avatares y querer siempre justificar el existir, ¿no? Dejé de hacer exposiciones. Hice más de 70 exposiciones con 70 temas diferentes, pero la mayoría enfocados siempre con las etnias. Te cuento una experiencia que me marcó. Estuve en Mindelo, Cabo Verde. Ahí hice una exposición en donde metía zapatistas, ¿no? En esa ocasión.
Y yo siempre dije, no, pues ¿por qué siempre mostrar al indígena que está triste, jodido, esto y lo otro, así en un estado así? Yo me propuse en sus momentos de alegría acá, de sexualidad, o sea, que se vieran de otra forma, ¿no? O sea, sí. Y luego, y hago la exposición y bueno, esa vez había así muchos extranjeros y de repente hubo una crítica de una francesa y me dice, no me gusta tu fotografía. Yo siempre he sido abierta, porque me parece que muestras a la gente muy triste. Y a mí me impactó así y dije yo, pues me encanta saber tu opinión, ¿no? Entonces me quedé pensando, pero si yo según trato de ver que sean alegres, porque habían una donde estaban con la guitarra tocando el bolonchón, ¿sí? Y dije, no, pues me puso confusa. Entonces, yo creo que ella, su mentalidad del indígena era el colorido y no sé qué había visto, pero dice, no me gusta porque se ven tristes, es una fotografía muy triste, me dijo, ¿no? O sea, del otro lado del mundo, y le digo, ¿conoces a México? ¿Conoces? Dice, no, pero no me gusta, es muy triste. Entonces ella le provocó tristeza, ¿no? Dije, qué padre que le provocara algo, ¿no? Claro, y bueno, entonces después yo hice retratos y lo hice en reversa. Hubo lo de Guanajuato, lo del Cervantino en esa época, que fue en el 2004, o sea, 10 años después, en el 2004, sobre África, ya ves que se le dedica a un país. Entonces, tuve ahí, siempre he tenido gente que me apoya y siempre les doy gracias, para hacer impresiones grandes. Y me atreví a hacer una exposición en donde las fotos medían 8 metros. O sea, con negativos de 35 milímetros. O sea, sí, porque te estoy hablando que todavía no hacía digital, sino hacía análogo cuando estuve en África. Y eran los negativos de 35, pero yo, por ejemplo, para los técnicos, pues tenía lo que era mi negativo Ilford, todos mis químicos eran Ilford, o sea, trataba de que el punto más fino para que pudiera cuando hacía yo las impresiones. Ahora, se imprimía yo en 8x10, esas se escaneaban y ya una vez escaneadas ya hacías las impresiones. Cuando muy empezaba, pues estaban las campañas estas que para mí se me hacen tan amorfas, en donde te presentan una cabeza de un candidato de 8 metros, ¿no? O sea, dices, qué horror, ¿no? Entonces yo dije, ese horror lo voy a convertir en otra forma y puse pues a la África en esos tamaños, ¿no? Y esa exposición fueron 10 fotos de formato grande que las robaron porque estaban en el exterior. Sí. Y entonces fue un escándalo que salía en TV Azteca y no sé qué, y después los organizadores me recuperaron la impresión porque era lo que más me jalea, que se habían robado esos formatos tan grandes, ¿no? Ahora no tengo espacio donde poner esos, y ya después decía, ¿quién se robaría eso? Ha de estar en una carpa y vas a ver una imagen gigante de madera, ¿no? O alguien en su cuarto, una foto de 4 metros. Una carpa llena de arte. Así, ¿no? Entonces siempre fue foto de este tipo, ¿no? Siempre de gran cuestiones formato. Etnográficas, Formato, siempre me ha gustado el gran formato. Gran formato, sí. Tirado al indigenismo, a las comunidades, a los procesos evolutivos de los pueblos marginados. Así es. Y entonces tu actual proyecto ahorita está enfocado a... Entonces, haz de cuenta que ahora he estado documentando, de hecho, Pedro del Acervo Chiapas, junto con Raúl Vera, que también manda un saludo, está haciendo también un muy buen trabajo. Él sí está haciendo documental, siempre ha sido video y esto. He sacado todo lo que es la zona Tojolabal, ¿no? O sea, cuando yo estoy en tal sitio, pues ando cazando pues digo, si estoy aquí,
hay quienes viajan kilómetros para venir o cruzan y los tú ya lo mares, tienes a la y mano. yo lo tengo a la mano, pues yo voy, ¿no? Bueno. Y dentro de esto surgió desde hace 8 años, porque pues quiero decirte que mis proyectos son de largo plazo, siempre lo voy alargando porque me voy documentando, voy leyendo, y ya después ya no sé si escribir una novela o escribir un cuento breve o una entrevista, y luego digo, ¿qué hago con todo este material? ¿No? Y todo me interesa sobre el tema. Entonces, estando en la zona esta con Guatemala, pues dije, pues voy a empezar a sacar estas partes de las misiones dominicas, las que cubrieron esta zona, y voy a Coneta la primera vez, porque siempre que pasábamos desde niños veía así como una estructura, ¿qué será eso, no? Es una casota, ¿no? Desde que éramos niños, ¿no? Y después, pues yo ya supe Coneta, ¿no? O sea, pues un día con un colega periodista, le digo, oye, quiero ir a Coneta. No, pues que ya está grueso, ahí ya son, es una zona, pues donde están los feos, más feos, y bla, bla, y bueno, finalmente fuimos, rastreando el camino, y sucede que es el camino real de la parte última hacia Guatemala, y ahí comienza dije, wow, y entonces hice un registro de toda esa zona, ¿no? O sea, de Coneta. Ahí en Cuba es el nuevo proyecto. Ahí en Cuba. ¿Qué avance lleva? Ya estamos, ya prácticamente ya ¿Por finalizar? Ya terminó. Entonces, ese proyecto lo terminó hace unos días. ¿Lo está financiando alguna institución o es financiamiento propio? No, muchas cosas. Yo primero, mira, no podría salir así de que, oye, te vendo tal, no, porque no sé si te sucede. Me ha pasado cuando me dicen, está el tema, y como que te ves presionado a tu falta de asombro, de creatividad. Hay algo que no cuadra. Que no cuadra, como que yo no cuadro mucho a veces con la parte financiera, y así como que me pone, es como cuando las becas, ¿no? Tengo que resumir esta beca que propuse. En cambio esto, digo, ya que esté, entonces ya saldrá la otra parte. Entonces esto ya es un libro. Obviamente ya tiene un título, es El Camino Real. No, porque a lo largo de esto han salido varios libros. Mira, hasta ya se me adelantó un libro que no tiene nada que ver, ¿no? Porque aquí yo les decía, mira, no puede ser histórico porque no soy historiadora. También yo sí delego y sí le doy su lugar realmente a los investigadores, a la profundidad que tienen en cada una de sus partes. No soy arqueóloga, pero me gusta ser de arqueóloga, sí, no soy antropóloga, pero no soy socióloga, pero eres un todólogo, no son nada, ¿no? O sea, pero soy pero hago la fotografía y soy y me gusta andar los caminos más estrepitosos, ¿no? Que puedan haber. Que sea difícil de llegar. Ya me hiciste recordar a Facundo Cabral, pues. Sí, a Facundo Cabral. ¿Qué dice? Facundo Cabral era un caminante sin camino, ¿no? Hacía camino al andar. De veras muy interesante. Yo creo que esta pequeña entrevista es una prueba de muchas más que te tendré que hacer. Me veré obligado a hacerte y tendrás que irme, si tú lo permites, indicándome tus avances. Pero no quiero terminar la entrevista sin pedirte dos opiniones. En mi vida a lo mejor yo no soy un hombre muy docto en la literatura, mas sin embargo me gusta. Creo que uno de los escritores famosos para mí es Gabriel García Márquez, aunque a veces se dicen que ha plagiado algunas obras, no lo creo, pero yo digo pensando que 100 años de soledad marcó mi vida. Otro libro que marcó mi vida es Los Miserables de Víctor Hugo. Pero hay una mujer que marcó mi ser,
fue Rosario Castellanos. A Rosario Castellanos, cuando le leo y le releo y vuelvo a leerle los libros de Jovel, realmente me transportan a un Chiapas dolido, a un Chiapas lastimado, ¿no? ¿Qué opinión tienes? Yo siempre pensé que a Rosario no se le ha hecho justicia, porque siento que en el fondo ella era un poco marxista, y creo que eso chocaba con el mundo actual, pero esas son opiniones personales. ¿Qué opinión te merece Rosario Castellanos, la gran comiteca? Sí. Nacida en México, pero crecida en Comitán. No, ya en este año que habían Conaculta le dedicó, ¿verdad? Por los 100 años de vida. Los 100 años. Más que justo, fíjate, en la UNAM también se hicieron coloquios, se siguen haciendo, y cada vez encuentras más interpretaciones, ¿no? Creo que Rosario fue una mujer de avanzada, o sea, para su momento, y que esta misma experiencia que te cuento, porque ha habido grandes mujeres aquí en Chiapas, ¿no? O sea, la misma Irma Serrano, sí, abrirse de esa manera, no solo por su belleza, sino esa forma de hacer teatro, de hacer y de llegar, ¿no? Y de seducir, porque yo creo que la gran parte de mujeres, la seducción, ¿no? Y eso lo decía Jean Baudrillard, ¿no? En esta forma de seducir, ¿no? Yo trato de seducir, si es así, a través de mi imagen, ¿no? Otros a través de su letra, otros a través de su conversación, de su experiencia, de todas las formas. Ahora ya hay otras imágenes de seducción, hasta los mismos TikTok y todas estas formas de las influencers y todo este rollo, ¿no? Y todo es esta máscara de la que habla Baudrillard de la seducción. Y para mí Rosario Castellanos es la gran seductora. La gran seductora y traductora de un mundo que podría ser irreal en un mundo tan real que, pues, en las voces de Juan Rulfo ya existía, nada más que Juan Rulfo lo maneja como los muertos, ¿no? Como el muerto o el fantasma que habla, y Rosario están vivos, aunque sea traducido a través y que lo marca la muerte de su hermanito, ¿no? Pero cualquiera diría, no, pues es que estando en Chiapas cualquiera, levantas una piedra y hay un poeta o un escritor. Rosario es una de las mujeres más inteligentes que pudo haber tenido esta zona, ¿no? La gran traductora de una realidad. Y creo que esta experiencia que ella tuvo cuando estuvo dirigiendo el indigenismo, cuando metió el teatro indígena, este mismo encuentro, siendo ya ella de formación citadina, ¿verdad? Pero que conoció la palabra, el verbo. O sea, a mí me maravilla de todas las esa formas. Capacidad de transmitir, ¿no? No solamente su novela, su poesía. Esta transgresión que hace de la metáfora de lo irreal. Ayer, hay veces que en distintas formas vivimos una sola experiencia, ¿no? Y cada quien desde su punto interpreta, ¿no? O sea, y hay gente que te dice, ay, ¿tú viste eso? No lo vi, ¿no? Que también esa es la magia de la fotografía, sí, ¿no? Sí. La fotografía te causa un impacto visual, pero te transporta a mundos. Pero ella, fíjate, que no sé si han tomado ese tema, cuando ella en su poesía hace un retrato interior en el que no lo estás viendo. Entonces esa metáfora, dijéramos, o ese cambio tan en el fondo de su espíritu, quiere decir que fue una gran traductora. Para mí es una gran chamana. Es una curadora en su imagen política. Y en su novela, que muchos dicen, yo lo he visto, lo he leído y no sé qué, digo, está Vitraven con la rebelión de los colgados, y bueno, hay tanta literatura en Chiapas y en el extranjero, pero es desde acá.
pero ella está fuera, tuvo que haber visto cuando regresa y ver y volverse a asombrar. Cuando tú estás en el cotidiano a veces hasta eres racista, ¿no? Y aquí lo ve con otros ojos, ¿no? Y también yo creo que no hay esta aspiración de que voy a vender esta imagen del indígena. No veo eso. Que una cosa parecida pasa con Gertrudis de Blom, que ellos venden la imagen de Lacanau, sí, claro. Lo comercializan, en el caso de Rosario lo critica, lo juzga para que el gobierno lo note y lo vea. Y además una parte que ahora en estos archivos nuevos que salieron, Rosario era una gran crítica, o sea, era periodista, o sea, con una reflexión, opiniones políticas. Entonces, fue una mujer con una relevancia, y sobre todo en su momento, cuando Simone de Beauvoir estaba hablando del segundo sexo, Rosario Castellanos ya estaba escribiendo Mujer que sabe latín, ¿no? Híjole, debieras hablar contigo, parece que me dieras cuerda, y ahorita me hablas de Simone de Beauvoir y me metes a Sastre y digo, yo no sé dónde vamos a terminar. Entonces, lo van a hacer imposible, o sea, todo que es de las mayores, más que escritora, de las mayores intelectuales, y que para ser un intelectual de alto nivel, creo que es la mujer más importante como escritora de su época en México. Bien. El canto, ¿no se te da? No, pero puedo cantarte al arrojo niño. ¿Por qué no mejor? Al arrojo niño, al arrojo. Eso va dedicado para. ¿Por qué no mejor me cantas la vida en Ross en francés? Rien de rien, yo no regreto de rien. Una maravilla, una maravilla. Verdaderamente, yo te lo quiero agradecer profundamente, ¿no? Dicen que hay días que amanecen 2 veces. Sí. Hay días en que la noche no llega. Hoy es un día esplendoroso. Ay, qué maravilla. Quiero agradecerle a mi público, quiero agradecerle inmensamente a mi público, recordarles que nos pueden ver en el canal de YouTube con el nombre de el JJ Cepeda, a través de Facebook como Juan José Cepeda Cordero, comercializadora Secor y Café Tenejapam. Agradecerle también a la camarógrafa, que aunque no se ve se siente, María, y comprometerte. Esta es la primera de muchas. Gracias. ¿Con qué quieres cerrar y despídete de tu público? Pues agradezco siempre y toda esta movilidad espiritual mágica de mis amigos, de mis amigas, y de lo afortunada que he sido, y sobre todo este nuevo proyecto que va a estar dedicado a don Eulalio Velasco Castañeda, mi ¿Quién abuelo. es él? Eulalio Velasco Castañeda, mi abuelo arriero. Y a él está dedicado esta parte del proyecto del Camino Real. Yo sí te quisiera pedir de favor, para que cerremos la entrevista, que seguramente va a crear una expectativa enorme y muchos van a quererte contactar. ¿Cuál es la forma como te pueden contactar? Pues ahí estamos en el Facebook como Velasco Journalist. Yo quiero repetirlo despacito porque está un poco complicado. Velasco va con B grande y K de kilo. O sea, Velasco Journalist, esa es mi página, mi muro. Y tengo una página que se llama Papel Revolución, que ahí pueden ver documentales. ¿Ese Papel Revolución está también ligado a Facebook? Es www.papelrevolucion.com. Es un dominio web. Sí. Y también está lo que es la página en Facebook, igual que Instagram, Papel Revolución.
Gracias, gracias, gracias. Yo quiero por último decir, Chiapas es tierra de talentos, Chiapas es tierra de artistas, Chiapas, como lo diría Enoch Cino Casaonda, es un cosmos. Yo sí quiero hacerle un reclamo a esta República Mexicana. Chiapas es el estado más rico de la República Mexicana, donde viven los más pobres. Chiapas necesita justicia, Chiapas necesita realidades. Por favor, mexicanos, habitantes del mundo, volteen a ver a Chiapas. Chiapas necesita crecer. Somos uno de los estados más pobres cuando somos los más ricos en recursos naturales. Y tenemos talentos como el que acabamos de entrevistar. Muchas gracias nuevamente. Los invito a vernos en el canal de JJ Cepeda a través de YouTube y por Facebook, Juan José Cepeda Cordero, comercializadora Secor, Café Tenejapán. Que tengan un excelente y maravilloso día. Muchas gracias. Gracias. Buenas días.